Bien, pues continuamos con esta clase de los 12 principios fundamentales. Vamos a ver, nos quedamos aquí la clase pasada. Estábamos hablando de esta fuente de agua dulce. Hablamos sobre cómo eh, estábamos hablando de este árbol de Mara, cómo realmente pues fue algo en obediencia, cómo Moisés obedeció a Dios. Arrojaron el árbol de Mara, las aguas se endulzaron, eran aguas aptas para beber. Y fíjate, algo curioso es que esas aguas no eran aguas saladas, eran aguas amargas, probablemente eran aguas contaminadas. Si nosotros buscáramos un agua amarga en estos tiempos, ¿dónde encontrarías un agua amarga? Digo, realmente podemos pensar hasta en aguas contaminadas. Y entonces imagínate el milagro que ocurrió sobre esa agua. Realmente fue algo pues milagroso, valga la redundancia. Y después veíamos cómo Dios da agua de la roca. Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Tú te imaginas agua para 40 años? Tan solo cuánta agua consumen en casa. Digo, nosotros estamos tomando en el promedio de 2 garrafones semanales. Estamos hablando de 40 litros. Somos 4 personas. Ahora imagínate, dice que eran 600,000 sin contar niños ni mujeres. O sea, estaban contando únicamente cabezas de familia. Y entonces esos 600,000, pues multiplícalo por lo menos por 4. Estás hablando a lo mejor de 2,5 millones de personas. Dale de beber por 40 años a 2,5 millones de personas, realmente es mucha agua. Es más, imagínate, tan solo aquí en la Ciudad de México, la cantidad de agua que se requiere, son algo así como 18 millones de personas, en un día. Imagínate la cantidad de agua que se requiere en un día. Y esta fue el agua que brotó de la roca. Esta fue el agua que brotó de la roca. También Dios dio sanidad y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, vemos todo esto que ocurrió en los desiertos y las disciplinas con respecto al dar de Cristo. El dar de Dios, no, ahora sí que voy a utilizar la palabra, Dios no es de mano corta, Dios no es pichicato. O sea, Dios da abundantemente, da abundantemente. Imagínate todos los tipos de enfermedades que pudieron haber ocurrido en 2,5 millones de personas. Si yo hiciera una encuesta aquí, ¿qué males han padecido en los últimos 15 días? Por lo menos un par de toses salen. Que la tos, que la gripa, que el estómago. Entonces ahora imagínate, todas las enfermedades de las que se puede hablar ahí, Dios dio abundantemente. Ese es justamente con el principio que nos quedamos la clase pasada. Dios da abundantemente. Y nada más para salvar a toda la humanidad, dio a su único hijo. Dio a su único hijo. En la vida de Pablo, Ananías arriesgando su vida. Acuérdate que Pablo era pues alguien que perseguía a la iglesia. Al grado de que cuando Jesús se le aparece le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Además, todos le tenían miedo. Él tenía fama y reputación de que era un perseguidor de la iglesia. Por eso cuando el ángel se le presenta a Ananías y le dice, vas a ir a buscar a un hombre llamado Saulo y le da todas las indicaciones de dónde lo va a encontrar, pues Ananías decía, sí, pero es un hombre que persigue a la iglesia. Entonces Ananías acudió al llamado de Dios, aún arriesgando su vida. Ananías fue en completa obediencia.
O sea, es como si, imagínate el peor sicario que fuera conocido así ya por famoso de que el que se le ponga enfrente se lo echa. Imagínate que Dios te está diciendo, ve y háblale de mí. A ese grado, a ese grado. Hechos 9, 10, 13. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías era discípulo. Ananías era un discípulo. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, fue el Señor, no fue un ángel aquí, ¿eh? A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Así como que, ay, ¿por qué me escogió a mí, no? No, él lo vio en visión. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Acuérdate que cuando estaban lapidando a Esteban, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo. Saulo fue testigo cuando estaban apedreando a Esteban. Él consintió en eso. Entonces, Dios estaba enviando a Ananías con él. Y aquí estamos hablando de un discípulo. Un discípulo, no estamos hablando de que él hubiera hecho milagros antes. Él llega a un discípulo, ya había escuchado las enseñanzas de los discípulos del Señor. Y ahora le estaban indicaciones, vas a ir y le vas a poner las manos y vas a orar por él. Entonces, ¿estás listo para lo que el Señor te envía a hacer? Lo que sea. Lo que sea. Y con esa magnitud de las cosas, nada más asegúrate que viene el Señor. Que no sea tu propia voz, tu intención. Yo de repente he escuchado de mucha gente osada que dice, no, sí, yo voy y voy a orar y de repente pues no les va muy bien. Aquí habrá que preguntarse si fue la voluntad de Dios o fue la voluntad del hombre. En los sufrimientos de Cristo, Esther. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este versículo lo conocemos y aquí, si se dan cuenta, me regresé un pasito porque este detalle no lo vimos cuando vimos el señorío de Cristo. Me regresé aquí un pasito. Aquí es la palabra azotado, naga, que es poner la mano. Necesito aquí dos voluntarios. Dos voluntarios. Uno, otro voluntario. Vente, Nat. Él es el mejor voluntario. Sí, pásenle acá. Vamos a hacer una representación. A ver, tú ponte aquí del lado izquierdo. Tú ponte acá, Nat. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Poner la mano es igual a esto. Entonces, tú le vas a dar un zape. No, no, no. Se lo doy. Esto es poner la mano. Exactamente. El castigo que él merecía, Jesús puso la mano. Gracias. Y neta así de... Eso es poner la mano. El castigo que nosotros merecíamos, Él se interpuso. Él se interpuso entre nosotros. Y el castigo que nosotros merecíamos. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa esta palabra de azotado. Isaías 53:4. Acá está. Isaías 53:4. Bienvenidos. Y entonces vemos aquí toda la narrativa de lo que pasó con Jesús
Aquí cuando él fue azotado, Sebas, ¿puedes ayudarme? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Gracias, Sebas. Y aquí pues marqué con negritas algunas porciones de la palabra. Jesús dice, ustedes permanezcan aquí, entre tanto que voy y oro. Y este es un muy bonito ejemplo de oración en el que nosotros necesitamos entrar. Jesús buscó tiempo a solas con su Padre. Y ahí es donde puedes derramar tu sufrimiento. Cuando nosotros derramamos nuestro sufrimiento con la gente, no vas a lograr nada. Cuando tú haces eso es como estar buscando que alguien tenga misericordia de ti. Y aquí Jesús hizo eso con su Padre. Él fue y derramó su sufrimiento con el Padre y por lo que vemos en esta oración, pues sí estaba buscando misericordia. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Ahora se habla mucho del trastorno de ansiedad, ¿no? Y a la gente se pone a temblar y le falta el aire. ¿Tú te imaginas lo que estaba viviendo Jesús ahí? Y él no se puso a temblar, no le faltó el aire. No hizo ningún drama, no recurrió a nadie. Jesús estaba ahí con su Padre. De manera que si de repente nosotros estamos pasando por una angustia, una tristeza muy grande, vamos a hacerlo delante del Padre. Ahí es donde nosotros podemos derramarnos. Y Jesús les dice, velen conmigo, velad conmigo. Cuando nosotros estamos pasando por estos tiempos de dificultad, nosotros podemos venir con nuestro Señor Jesucristo, velar con Él y que no te venza el sueño. Que no te venza el sueño, porque eso fue lo que les reclamó a sus discípulos. Jesús se postró sobre su rostro, no estaba en una posición precisamente cómoda, él estaba en una posición en el piso, en una completa señal de entrega, de humildad, de mansedumbre. Y Jesús estaba ahí, ¿no? Si es posible. No le dijo, Señor, que pase de mí esta copa. Dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a ver a la siguiente porción. Josh. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si han observado algo, físicamente él aquí no ha recibido un azote. Este azote fue de parte de Dios. Ahí con Jesús no hubo quien pusiera la mano. Él fue quien recibió el castigo. Él estaba con el Padre diciéndole, si es posible que pase de mí esta copa. Pero él recibió el castigo. Ahorita yo puse la mano,
Pero en su caso, él sí fue azotado. Él sí fue azotado y él recibió el castigo. Aquí vemos igual marcado con negritas algunas porciones. Velad y orar para que no entres en tentación. Cuando yo escucho que alguien dice, ay, es que estoy en tentación, ora. No batalles con la tentación. No negocies con la tentación. Ora. Date la vuelta. ¿Qué haces ahí? Es más, ¿no? ¿Qué haces ahí frente a la tentación? Si yo sé que los pastelitos no me hacen bien, ¿qué hago entrando a la esperanza? ¿No? O sea, ¿como para qué entro? Padre mío, si no puede pasar esta copa de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vemos que Jesús fue y oró una vez, 2 veces y 3 veces. Y las 3 veces, él fue azotado. Él fue azotado. Pero finalmente él reconoció, he aquí, ha llegado la hora. Entonces, esto era el paréntesis respecto a el señorío de Cristo, y aquí regresamos al dar de Cristo. En este caso fue herido. La palabra es naká, que es golpear sorpresivamente. Ahorita, por ejemplo, yo aquí planeé todo y no fue sorpresivo, no era sorpresivo. Pero sorpresivamente es así, ¡pah! Sin siquiera avisar, ¿no? Sorpresivamente y severamente. Es el mismo versículo de Isaías 53:4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue golpeado sorpresivamente y severamente. Aquí vamos a los siguientes versículos. En el anterior nos quedamos a partir del 46. Es Mateo 26. Aquí me faltó la cita. Pero es Mateo 26, 47. Acá, hermana mía, estamos por allá. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Amén. Les quiero verificar que sí estoy grabando. Sí. Y entonces viene Judas y lo traiciona. Y le dice, fíjate, al que yo besare, ese es prendedle. Imagínate la forma de entregarlo. Ni siquiera fue con un señalamiento, no fue del ejército así como que el que ven con la túnica así, así. No, fue hasta enfrente de él y le besó. En otros evangelios dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, imagínate, eso fue una daga directo al corazón de Jesús. Él ya sabía que iba a ser entregado. De hecho, cuando estaban terminando la cena, le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, ya sabía que Judas lo iba a entregar. Pero fue de manera sorpresiva este golpe, con un beso.
Continuamos. Aquí es del 53 al 57, Mateo 26. ¿Yes? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Gracias. Jesús no solamente le entregaron con un beso, sino todos los que decían, Pedro acababa de decirle, jamás te negaré. Y todos salieron corriendo. Porque, y además, cuando Pedro le dijo, jamás te negaré, dice que los demás asintieron junto con él. O sea, los demás, aunque no se enfatiza ahí eso, pero los demás también dijeron, sí, no, yo tampoco te voy a negar, ¿no? Y a la mera hora, a la hora de la verdad, también le negaron. Y salieron corriendo. También dijo, si es necesario ir hasta la muerte contigo, ahí vamos. Uh-huh. Exactamente, Pedro así, si me fuere necesario morir contigo, ahí estaré, ¿no? Y entonces a Jesús lo dejaron solo, completamente solo. Como consecuencia del pecado, el camino equivocado. Y este lo tenemos aquí en Génesis 3:8. El camino equivocado es como cuando estás en un crucero y dices, me voy a la izquierda, a la derecha o me sigo de frente. Y el señalamiento dice, síguete de frente. Ah, no, yo me voy a la izquierda. Ese es el camino equivocado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, está hablando aquí de Adán y Eva, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. El camino equivocado fue esconderse. En vez de ir con él, postrarse, pedir perdón, arrepentirse, se escondieron. Y necesitamos revisar de qué cosas nos estamos escondiendo nosotros, de qué cosas estamos huyendo, o estamos tratando de disimular como que nadie se da cuenta. Eso es esconderse. Mientras nosotros no vayamos y lo confrontemos y vayamos de frente y digamos, Dios, perdóname, estamos escondiendo nuestro pecado. Estamos escondiendo cualquier situación que fíjate, si ya sabemos que Dios perdona, ¿por qué nos escondemos? ¿Será porque lo queremos seguir haciendo? Es una pregunta. Así como que aquí no veas, Señor. ¿Por qué? ¿Porque lo quieres seguir haciendo? De otra forma, el camino correcto es ir delante de Dios, pedirle perdón, arrepentirnos y cambiar de dirección. Si el camino equivocado era a la izquierda y ya caminé unos cuantos metros hacia la izquierda, me regreso esos metros y voy por el camino que Dios ha establecido. De manera que nosotros necesitamos eliminar la consecuencia del pecado en arrepentimiento y poniéndolo delante de Dios. Al final esto ahora sí que viene en nuestros genes, así estamos programados, pero la nueva naturaleza, la naturaleza divina, va en contra de esto. En el pacto del Calvario, el pacto es santificación. Aquí la cita es Romanos, ahorita te digo qué cita es. Romanos 8. Esta la voy a poner aquí mejor.
Desde el 6 hasta el 10. Ahí está la cita, Romanos 8, del 6 al 10. ¿Quién me ayuda a leerla? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gracias, hermano. Y entonces aquí el pacto es santificación. Y santificación pues es esta salvación tan grande que ocurre de manera permanente en nuestra vida, o bueno, al menos así se espera que sea, o eso es lo que espera Dios de nosotros, que nosotros de continuo vivamos en el Espíritu para, justamente como dice ahí, no andar en la carne. Cuando nosotros andamos en la carne, no nos santificamos. Le damos rienda suelta cuando andamos en la carne. Platicaba ayer con mi familia el viernes, me tocó venir a un evento acá a la Ciudad de México. Vine con compañeros de trabajo y ya a la salida pues pasamos a comer a un restaurante donde la verdad que la situación era tan incómoda que yo estuve a punto de decir me voy en camión a Toluca. O sea, ya te imaginarás el tipo de situaciones tan incómodas y lo que pasaba además en las mesas alrededor. Y era un restaurante, ¿no? Era un restaurante. Pero de verdad muy incómodo. Y me acuerdo que de regreso ya, de hecho, yo me traje la camioneta manejando, era una van, teníamos 9 personas. Y en cuanto me subí a la camioneta, yo venía orando en lenguas, así de decir, Señor, necesito tu paz. Necesitamos santificarnos. Necesitamos vivir en el Espíritu. Y además, fíjate el beneficio tan bonito. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando nosotros estamos en el Espíritu, es vida y paz. Justamente así como lo que les comentaba. Me puse a orar, y ya en el camino así ya justamente vino la paz. Vino la paz. Y por supuesto cuando nosotros tenemos cosas que se nos están dificultando en nuestra vida, cosas que no hemos podido someter a Dios, necesitamos orar, necesitamos buscar andar en el Espíritu y justamente cuando estamos en paz, nosotros vamos a ser más receptivos a la voz de Dios. Cuando estamos en una cuestión de desesperación, en una cuestión en la que a lo mejor nos hallamos tratando de resolver, pues básicamente es como darle cosas al aguijón. Estamos ahí como dando golpes al aire, ¿no? Dice el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, vamos a estar más atentos a la voz de Dios y vamos a poder ver qué es lo que Él quiere. Me ha pasado muchas veces que de repente viene algún hermano, alguna hermana, ¿puedo orar porque estoy pasando por esta situación, y de repente ya toda la exposición? ¿Puedo orar para que Dios haga esto? O sea, tú quieres que llore para que Dios te responda conforme tú quieres. ¿Qué tal si dejamos que Dios haga lo que Él quiere? Porque cuando nosotros dejamos que Dios haga lo que Él quiere, ten por seguro que va a ser una mejor respuesta de lo que tú estás planeando. A lo mejor no te gusta, voy a ser muy honesto. A lo mejor no te gusta, a lo mejor sí. Pero en la medida que
que nosotros permitimos que Dios obre y nosotros de una buena voluntad dispongamos nuestro corazón para que Dios obre nuestra vida, ten por seguro que la respuesta va a ser mucho mejor y a lo mejor no siempre en el corto plazo, a veces en el mediano o largo plazo, y con el tiempo vamos a decir, ya entendí por qué Dios puso las cosas de esta forma. Nosotros vemos también en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que también tiene que ver cuando nosotros hemos atendido el llamado de Dios. Dios nos llama y nosotros atendemos ese llamado. ¿Qué llamado? El de la santificación. Es un pacto ganado en el Calvario por nuestro Señor Jesucristo para nosotros, de manera que nos da entrada a este beneficio. Fíjate, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La gente que no ha conocido a Cristo vive en la carne. Ellos no pueden santificarse. No pueden. A lo mejor te ha tocado conocer de repente por alguien que dice, es que quiero cambiar, pero no puedo. Tienes razón, no puedes. Necesitas de Cristo. ¿Quieres cambiar? Ven a Cristo y comparte la palabra. Ahora, si tú actualmente reconoces en tu vida algo que dices, es que hermano, de verdad esto no puedo cambiarlo, ore por mí, oro contigo, pero cambia. No andes en la carne, anda en el Espíritu. Entonces el dar de Cristo transforma. Y entonces el hecho que nosotros busquemos dar es para ayudar a otros a ser mejor en Dios. Ese sería un correcto dar, porque si no es dar como para ganarme el aprecio de otros, y es para mi conveniencia, no es para Él. Ahí sería como la diferencia. Sí. Estoy dando en qué forma, para yo recibir gloria o para ayudar a otro, que el otro tenga ayuda. Sí. Con Emma estábamos viendo el Juan 17, mucho sentido con esto. Y ¿Juan 7? Juan 17. 17. Versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y me resulta muy padre esta analogía, de Cristo, el dar de Cristo puede santificarse a sí mismo, para que nosotros pudiéramos ser santificados en la verdad. Y luego más abajo dice el propósito, ¿no? Dice, para que todos sean uno, como tuvo Padre en mí y en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ese es el propósito de nuestra santificación, que el mundo pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Cuando oyes que alguien te dice, puedes orar por mí porque a ti Dios sí te oye, sabemos que Dios nos oye, pero cuando alguien te dice eso, no es para que digas, sí, Dios me oye, ¿no? Sino para que te des cuenta que de algún modo está viendo fruto de la santificación en ti. Y muy bonita esta precisión o esta aportación, Josh, porque en efecto, santificados en la verdad. Somos santificados en la palabra de Dios puesta por obra en nuestra vida. Porque la palabra de Dios memorizada, expuesta en un cuadrito, eso no nos santifica, ¿eh? No nos santifica en lo más mínimo. La palabra de Dios puesta por obra en nuestra vida es lo que nos santifica. Ahí es donde estamos siendo santificados. Pero es que hermano, de verdad no puedo. A ver, ¿qué dice la Escritura? Ponlo por obra. A ver, la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Ni se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre vuestro enojo, ni deis, ¿cómo dice? Oportunidad. ¿Cómo dice? Lugar al diablo. Iba a decir oportunidad. Ni deis lugar al diablo. Entonces, a ver, ¿cómo pongo por obra esto? Darle lugar al diablo sería darle rienda suelta a tus maldiciones y ofende todo lo que quieras a la persona, ¿no?
Eso es darle lugar al diablo. Y que además empieza a maquinar y no voy a hacerle y le voy a decir. Eso es darle lugar al diablo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es resuélvelo. No le des largas. No le des largas. Digo, literal dice, no dejes que anochezca sin que lo resuelvas. Alguna ocasión escuché al hermano Jairo que decía, pues hay veces que necesitamos reposar un poquito y a lo mejor al día siguiente lo resolvemos. Por ejemplo, cuando se tratan de problemas en el matrimonio. Porque se van a enojar, se van a dormir todos enojados, ¿no? Y ni duermen. Entonces, digo, el hermano Jairo alguna ocasión decía esto. Descansen y al día siguiente lo resuelven. Buscando cada uno el reposo de Dios. Eso sería no darle lugar al diablo. Porque en una situación de este tipo, darle lugar al diablo sería continuar maquinando. O a veces no, así que, hasta, imagínate, ¿no? Hasta que anochezca y no nos vamos a ir a dormir si no lo resolvemos, ¿no? Y estamos ahí. No. Eso también sería darle lugar al diablo. Por eso necesitamos darle el correcto balance a la palabra. Y digo, esto aplica en esta cuestión que puso ahorita el ejemplo de matrimonio, pero también en muchas otras cosas. No le demos largas. Ya te acabo de explicar un versículo de manera muy práctica, lo que sería cómo santificarnos en su verdad. Y entonces, cuando yo pongo por obra esto, me estoy santificando. El pacto de santificación que Jesucristo ganó en el Calvario para nosotros, lo ponemos por obra en nuestra vida. Él ya lo ganó. Nos dio acceso a esto. Acuérdate, los no creyentes no pueden. Nosotros sí podemos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta enseñanza que tú trajiste para nosotros el día de hoy. Te pedimos que esta semilla caiga en buena tierra y que tú, Señor, nos ayudes a ponerlo por obra. Ayúdanos a santificarnos en tu verdad y que nosotros podamos buscar tiempos de comunión, tiempos de intimidad contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.